Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y estoy esta noche para hacer la lectura de Géminis. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar en vuestra casa astrológica o lo es vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura que será maravillosa, con muchos consejos de amor y esperanza para todos vosotros. Y para aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona vuelva o incluso os améis para siempre, yo puedo hacerlo. Me escribís a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, me contáis lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños aquí y ahora, sin tener que esperar. Y bien, Géminis, voy a pasar a tu lectura y quiero decirte que voy a hacerla para esta semana de mayo y los próximos 3 meses, aunque siempre os recuerdo que mis lecturas son atemporales. No importa si escuchas esta lectura dentro de 6 meses, habrá mensajes que son para ti. Dejaré estas barajas aparte. Como ya sabéis, yo empezaré con mi baraja. Para los que habéis llegado nuevos al canal, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. A los que me seguís desde el principio también, sabéis que os quiero mucho a todos. Y esta es mi baraja de 120 cartas, muy hermosa, basada en el tarot y que nos hablarán de todas las situaciones posibles. No importa que estés en separación, sea tu ex, tu alma o llama gemela, estés en pareja, amando a una persona desde hace muchos años o chateando con alguien que está en la distancia. Veremos lo que nos dice para ti, Géminis. Y lo primero que haré es sacaros unas iniciales. Vamos a ver, Géminis. Y estas son para ti. La C, la I, la L, la J y la K. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Y Géminis, quería enseñaros algo que tengo aquí. Mirad, pedí una vela personalizada a una chica y yo quería que pusiera el nombre de nuestro canal y para mis amigas y amigos del canal. Quiero que esta luz alumbre nuestra esperanza. Gracias por todo. Este es mi reconocimiento a vosotros. Por tanto, ¿qué hacéis? Y ahora sí voy a empezar la lectura. Ya sabéis, amigos míos, que mi ascendente está en Géminis. Nos conocemos mucho, somos muy aventureros, siempre con ganas de aprender y nos encanta estar en movimiento. Nuestra mente está a veces hasta dispersa. Yo no lo entendía hasta que vi que mi ascendente era Géminis y entonces supe, porque siempre estaba tratando de hacer tantas cosas. Y voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia y también unión con la persona que deseáis. Es lo primero que pido. Bien, Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo? La semana siguiente también, amigos míos, y los próximos 3 meses. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses, primavera, verano? Géminis, tu primera carta ha saltado y es miedo. Aquí tengo un 9 de bastos, una persona que ha sufrido ya en el amor. En sus tiempos pasados le hirieron, porque es una carta que he explicado muchas veces. Hay un personaje que tiene una venda en su frente y sin embargo es positiva para mí y para todos. Porque aunque os sintáis así como en este bosque, desamparadas, desalentadas, tenéis la fuerza de los bastos que representan vuestra intuición, gran don de Dios por el cual nos transmite mensajes que siempre serán de esperanza y de guía. Aquí, yo sé que ya habéis sufrido, que puede haber separaciones, que esta persona no esté hablando ahora directamente con vosotros, os tenga bloqueados o no responda a los mensajes en el WhatsApp. No quiero que os enfoquéis en ello, sino que escuchéis la intuición y que sigáis hacia adelante. Es un número 9 que está en la Sefirá de Yesod, que me habla de la luna, de que a pesar de que haya secretos y aislamiento, esta persona te desea profundamente. Su subconsciente y el tuyo están unidos, estáis soñando, tú recibes ya mensajes a través de tu intuición, quiero que los escuches. Su pasión también está muy desenfrenada y a un paso del 9, del 10, de la tierra, de cumplirse y de materializarse, amigos míos.
Una carta que se representa por el primer signo de la tirada, Sagitario, Júpiter. Si esperáis algo del planeta mayor que hay, de esperanzas, de expansión y de suerte, este es Júpiter, amigos míos. Va a romperse este distanciamiento. No tengáis miedo. Que yo sé que a veces me decís, Esther, tengo dudas, no sé si esto va a ocurrir o no. Llevo mucho tiempo esperando, o puede ser vuestra pareja que se encuentra aislada. Romped esa barrera. Tu persona sufrió por otras relaciones y tú también lo has hecho, y no quiero que el pasado lo carguemos a nadie. Amigos míos, acaba de pasar algo y esta carta es que ha salido sola ya sin barajar. Huida. Tengo aquí un 8 de copas, alguien que se fue. Un 8 que también representa el éxito. Y aparece la luna en esta carta. Mucho deseo oculto de esta persona y lo que os tiene que contar cuando regrese. Si se fue es para cumplir metas, más bien profesionales, y arreglar asuntos que eran de su pasado. Es un viaje al subconsciente el 8 de copas. Y hay un retorno al hogar cuando él esté preparado. Después del 8 de copas viene la alegría de ser, de la abundancia y de compartir. ¿De acuerdo, amigos míos? Entonces ahora esperaréis, no seáis impacientes. Y aquí tengo un signo de agua. Piscis con el 8 de copas. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Mirad, están saliendo las cartas rápidamente, con ganas de comunicación por parte de esta persona que tengo aquí, Géminis. Una carta maravillosa, espiritual, y como ya os decía, que esta persona vuelve a vuestro hogar. El carro, Cáncer, y además muy directa. Puede que esté hablando de viajes, de que esta persona se vaya a trasladar a vuestra ciudad, os vaya a recoger, o vosotras os vayáis con él. Aquí tengo aventura, una chica que se encuentra en el agua también. Hay muchas emociones por parte de él y tuyas que tienen que ser entregadas y saliendo a la superficie. Y está en otro planeta, porque el carro es una persona muy fuerte que lleva su carro con 2 esfinges, blanca y negra, como si fueran el yin y el yang, femenino, masculino, la dualidad de la pareja en equilibrio. Y tira solo de él y está alumbrado por las estrellas. Es una carta, amigos míos, que os está diciendo que el universo está aquí, que vuestros guías espirituales os están guiando, que esta persona ha resuelto conflictos que eran de su pasado y sus heridas para regresar y estar con todos vosotros. El carro, Cáncer. Cáncer. Cáncer y Piscis al lado. Hay mucho amor y una conexión muy especial, espiritual, pasional y romántica entre vosotros dos. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. Él se está acercando a ti. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de... Vamos, amigos míos. Géminis 11-11. Vengo a por ti, amor mío. Ahora estoy seguro de lo que siento. Si algún día me retiré en el mundo material a mi pasado, con las relaciones que tuve, con mis heridas, ahora estoy preparado. Sé que soy para ti y tú eres para mí. Te amo desde mi propia alma y quiero estar aquí en la tierra contigo, amándote, haciéndote el amor y siendo mía. ¿Quiénes veis esta secuencia del 11-11? Aquí están vuestras señales, vuestra intuición, secuencias numéricas que veis repetidas, pueden ser el 11-11 o el 2-2, el 4-4, el 10-10. Cada número tiene un mensaje que está codificado. Quiero que descubráis su significado. Si es el 11-11 me están hablando de llamas gemelas y de cómo vuestra unión se va a hacer posible aquí, física en la Tierra. Vuestros guías espirituales os quieren decir que lo que estáis haciendo en este momento, tanto sean vuestros objetivos, proyectos, trabajo, ilusiones, pasiones, está bien.
Debéis de continuar el camino. Vais a amaros como esta pareja en el fuego. Y el fuego es creador. Puede arrasar con todo para crear de nuevo en la tierra. Tus guías espirituales te muestran ya la reunión con tu gemelo y también se comunican con él. Estáis en el camino correcto, Géminis. Falta muy poco porque el carro va deprisa. Es una persona de la que vais a saber muy pronto en redes sociales, y yo siento que más allá de eso es cara a cara. Un encuentro también muy pasional, como desde la primera carta que me estaba hablando de la luna. Y la luna sois vosotras, como la divina femenina, también podéis ser un hombre. Todos tenemos estas energías que me están hablando de parir, de la fertilidad, de la fuerte intuición, poderes psíquicos y mágicos. Habéis hecho un gran esfuerzo para estar aquí. Con vuestra alma o llama gemela. Es el momento. Géminis. Mirad qué tirada. Hermosísima. ¿Qué le depara a Géminis en el amor, en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses, Géminis? Tu persona te ama como a nadie de este universo. Quiero que comprendáis que no simplemente sois un cuerpo material, vuestra alma ya ha estado unido con él o con ella desde hace muchísimas vidas pasadas. Esta es una más. Y habrá otras siguientes. Acéptalo y quiero que sepas que todo lo que tú sientes es verdad. Tus sueños, los números, señales que veas, se está acercando. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Fuego. Amigos míos, una tirada con la luna presente, la espiritualidad. Como veis, fuego por todas partes, mucha pasión. Esta persona ya está encendida, puede haber aquí posibles embarazos también, porque me habla de un as de bastos, 3 signos, Aries, Leo y Sagitario. Quiero que tomes decisiones, que abras tu energía más masculina para crear cosas. Si no estás teniendo relaciones, y siempre lo digo, es una energía que si se queda completamente en nuestro interior sin canalizarla o transmutarla, nos hace sentir mal. Es momento de que hagáis progresos. Si queréis tener un negocio, estudiar algo, y no importa la edad que tengáis, continuad hacia adelante. Confiad en vuestra intuición, que es lo que representa el gran basto y también los esfuerzos que ponemos aquí en la tierra para conseguir lo que deseamos, como todo signo de fuego. Aprovecha tu inspiración y cree en ti, en los sueños que estés teniendo ahora mismo con esta persona. Quieres verte así, abrazada a él, sintiendo toda su pasión y que te diga cuánto te ama. Esto se va a convertir en una realidad. Aquí tengo un número 1 en Keter, en la Sefirá, que está más cerca de Dios y que representa todo el cosmos infinito con todos sus planetas. Comienzos nuevos con esta persona, muy ardientes. Y te desea muchísimo, Géminis. Fantasea constantemente contigo. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses, Géminis? ¿Qué le depara a Géminis? Rendirse. Y voy a sacar alguna carta más porque a veces os sentís así, que ya no podéis más. Con el fuego que tengo aquí y planetas tan inspiradores como son Júpiter, tengo aquí a Marte. Y tengo también al Sol, que es energía masculina, que es lo que no podéis hacer. No hay barreras para este encuentro. El Sol. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? En esta primavera-verano habrá muchos encuentros y reencuentros. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana? Admiración, tengo aquí un 3 de pentáculos, alguien que ya te está viendo mucho, tanto por las redes sociales o tu entorno. Puede ser que hayáis trabajado juntos o sea una persona con la que compartes muchas pasiones, formas de ver la vida. Te está mirando, se siente orgulloso de ti, Géminis, de tu trabajo, de cómo tratas a las personas que están a tu alrededor, a tus hijos si los tienes, hermanos. Eres una persona muy compasiva,
que se puede entender muy bien contigo. Y eso me habla el número 3, entendimiento, la Sefirá de Binah. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Sacaré una carta más, pero ya veis, amigos míos, que se acerca este nuevo comienzo apasionado. Dolor y te estoy mirando. Hubo aquí también muchas lágrimas. También esta persona se sintió mal. Pudo estar alejada, negando su amor, incluso habiendo bloqueos. Tiene que tomar decisiones vitales en su vida y estar en balance, porque este es un 2 de espadas. Me está hablando de Libra. También una carta donde está el mar, nuestros subconscientes y sueños, y la luna. A pesar de que intente taparse los ojos y no quiera mirar. Tengo aquí un divino masculino que sí te está buscando y mirando y que se va a quitar la venda definitivamente para decirte lo que siente. Ayúdale en este proceso, amigos míos. Aquí tengo a la templanza con Sagitario, Júpiter. Si tenéis diferencias de edad, de países, de cultura, esto os va a acercar. La templanza me habla de comunicación. Hay 2 jarras, que un ángel, un arcángel, puede ser el arcángel San Gabriel o un guía espiritual que vosotros tengáis y que os anuncian que va a haber noticias y también una sanación. La templanza se encuentra aquí, justamente en Malchut, en la Sefirá número 10 en la Tierra, para ayudarnos a sobrellevar cambios, porque hay algunos más positivos y otros con más sombras. Comunicación de esta persona y también viajes. Algunos serán para veros y otros para hacer una escapada o una aventura, luna de miel, juntos. Es hora de liberarse de los miedos, vosotras también, si lo sentís como la carta de rendirse. No os tapéis los ojos, porque sabéis muy bien quién es esa persona para vosotros. Rendirse. Y un 3 de espadas. De nuevo tengo aquí a Libra. Ambos sentís que estáis en un camino difícil y a veces deseáis renunciar. Persistid en vuestra unión y confiad en los planes del universo, como veis aquí con este maravilloso 11-11 y todo lo que os espera en esta vida. Estáis aquí con una misión divina. No solamente estar con vuestro divino masculino en unión felices y haciendo proyectos mayores, sino de servir al mundo. Haced ahora mismo la pasión o pasiones que tengáis, sea vuestro trabajo o lo que améis en la vida. No os rindáis. Hubo también dolor en esta relación y puede que otras personas, él también siente, tiene lágrimas. Tengo el divino masculino aquí al lado. Mirad, te está viendo, sabe de tu dolor, que derramaste lágrimas por él y él también sufre con su corazón porque como un alma o llama gemela, los dos estáis unidos para la eternidad. No hay una separación real, solo puede ser física, jamás espiritual. Él siente tu dolor y todo lo que te hizo. Si te dejó o te abandonó, si no te dio ninguna explicación, si se fue con otra persona, él se siente culpable y también su corazón sufre. Y yo no quiero que sufra nadie, amigos míos. Vais a enviarle mucho amor a esta persona para que recobre su balance con Libra. Voy a poner aquí signo Libra. Te miro y te admiro. Como el 3 de pentáculos en la Sefirá de Binah, que ya me habla de que la pareja está unida y de que tiene niños. Puede que haya embarazos con este as de bastos, con el 11-11, hay mucho fuego y deseo. Y siento que entre vosotros dos va a haber muchos objetivos comunes. ¿Os parecéis? El divino masculino y la divina femenina no quiere decir que se parezcan físicamente, sino que en cuanto a valores y a las cosas que os gusta hacer en la vida son muy parecidas. Vuestros ojos también se pueden reconocer. Es una gran señal de un alma o llama gemela. Y aquí hay muchos propósitos en esta carta del 3 de pentáculos. Te mira como si fueras una princesa o una reina, que sabes hacer muy bien tu trabajo, eres muy delicada y pones todo en tu entusiasmo en cada cosa que haces. Y él lo sabe. Admira tus dones, tus talentos, capacidades y también cómo te entregas al mundo. Yo quiero que con esta carta también sigáis así, creativa y fascinante para él. Aquí tengo a Capricornio con el 3 de pentáculos.
Y así te miro, amor mío. Atracción, magnetismo, amante definitivo, tu percepción es real. Lo que sentís, como os he dicho desde el principio, pero también vuestros miedos, el 3 de espadas, el 8 de copas, pueden ser reales. No quiero que os enfoquéis en esas situaciones. El pasado ya no lo podemos cambiar. Ahora miraremos este presente y futuro. Tu divino masculino está pensando en ti todo el tiempo y te observa desde la distancia. Mis redes sociales, ellos quieren una unión real contigo. Así te quiere ver cerca de él. Te busca. Ya está más despierto de lo que tú crees, porque no siempre todos despiertan en el mismo momento. Algunos incluso tardan años. Pero él ya lo sabe, que hay una conexión especial y que venís de vidas pasadas para estar aquí, juntos. No lo dudes, Géminis. Y ahora voy a sacarte unos mensajes con mi baraja para saber qué más te quiere decir esta persona, Géminis. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Géminis? ¿Qué mensajes tiene esta persona para Géminis? Vamos a ver qué palabras hay dentro de su corazón, que también llora por ti, Géminis. Sintió también mucho dolor desde que no está contigo. Tengo aquí sincronía. Os estaba hablando de eso, precisamente. Vuestras mentes están conectadas. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Géminis? ¿Qué mensajes tiene esta persona para Géminis? Tenéis películas, canciones en común. Esta persona te ha enviado muchas cosas. Habéis hablado muchísimo. Y estas, tengo aquí preocupación, amistad, como ese 3 de pentáculos, una persona que se entiende mucho contigo. Pasado, despertar espiritual en la base de la baraja. Tengo visiones sobre ti que no puedo explicar. Tú y yo estamos conectados en la 5ª dimensión. Estás sintiendo tu alma a través de los sueños. Y tal vez con sensaciones, sueños que son muy lúcidos. Viajes astrales también. Destino. Es hora de que aclaremos nuestra situación. Podría ser una segunda oportunidad para nosotros. Nueva oportunidad con el as y como si fuera un juicio final. 2, 3, 4 oportunidades, las que sean necesarias. Voy a por ti. El carro, Cáncer. No me importa lo lejos que estás. Voy a ir a buscarte. Así te quiere esta persona, muy cerca de él. Sincronía. Te estoy hablando a través de todas las letras de las canciones que escuchas. ¿Y cuáles son esas canciones? ¿Tenéis una canción preferida? ¿Un estribillo? ¿Una parte que vosotros digáis? Es para mí. Cada vez que la escucho me recuerdo a él. La podéis escuchar en Spotify. Fue una canción que os mandó por el WhatsApp, una red social. Esta persona se comunica contigo como alma o llama gemela. Pasado. Yo desearía volver atrás en el tiempo y responder tus llamadas y mensajes que ignoré. No entiendo cómo no te dije lo mucho que te quería. Hubo un momento en el que te perdió, Géminis. No lo hizo bien y se arrepiente de ello. Preocupación. Mira, 2 cartas al lado que me hablan de lo mismo. Temo perderte definitivamente. Tal vez me hayas olvidado después de tanto tiempo. Incluso años, esta persona sigue pensando en ti. Amistad. Tú siempre fuiste mi mejor amiga y amante. Necesito tus consejos y escucharte voz. Le encantas. Con el 3 de pentáculos ya sabía que teníais una complicidad muy grande. No solo como amantes, como el 11-11, o como el fuego, el carro, el divino masculino. Te siente como una gran amiga. Confía en ti, te puede contar todos sus secretos, le has ayudado mucho y él lo sabe. Y además le encanta cómo hablas. Tu sonrisa y tus ojos, estar en tu presencia, le hace feliz y le da tranquilidad. Y ahora voy a sacar una carta del tarot, Géminis, para saber qué más nos tiene que decir de esta persona o a modo de consejo. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses, Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Vamos a ver qué más nos dice.
8 de copas. Se repite la misma carta que ha salido. La segunda. Así se fue esta persona. Y todo iba bien. No es que hubiera un problema en la relación, amigos míos, sino que él quería cumplir y sobre todo metas profesionales, llenar todas esas copas, porque no falta amor aquí en esta relación. Estaba todo lleno. Estaba frustrado y se fue. 8 de copas, Piscis de nuevo. ¿Qué le depara Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Y esta carta quería salir 6 de copas. Amigos míos, amigos míos. 3 de bastos. Todo está llegando. Aquí hablo de Aries. Mirad cómo está esta chica. Aquí reflejando su cara en el espejo como si fuerais vosotros. Me recuerda mucho al 2 de copas porque está hablándome del reflejo de uno mismo. Como se siente un alma o llama gemela. Te estoy mirando. Y aquí está como si fuera una especie de campo donde está esperando que todo suceda. No tengáis impaciencia, todo está llegando y además estoy viendo muchos viajes y movimientos, además del deseo, porque veo muchos bastos aquí. Si pensáis hacer viajes o que esta persona se mueva para ir a buscaros en coche, en tren, en avión, lo va a hacer. No quiero que estéis tristes. Al contrario, el 3 de bastos es una carta de bendiciones, de intuición y de tenerlo todo ya muy arraigado en la tierra. Los bastos bien plantados. Todo está llegando, amigos míos. Así es como te dejó esta persona que veis aquí, esta pareja, las copas llenas de amor. Y sin embargo, veis esta chica que está como cansada y con las maletas que quiere irse. Había muchos días que eran buenos en la relación, otros en los que él o ella se estaban alejando y vosotras estabais aquí sin saber qué hacer. Os dolió mucho su partida. Y vuelve porque tengo aquí un 6 de copas, magnífico. Ya en la tirada nos estaba diciendo lo que iba a suceder. Y voy a poner aquí, amigos míos, porque tengo con el 6 de copas, Sol en Escorpio. Brillo para ti, mi amor. Mirad, 6 copas que están rebosantes. Una parece que lleva plantas, flores, fuego, humo, agua. Tiene todo y todas están brotando alrededor de estos personajes porque representan las vidas pasadas, uno tras de otro, una vida tras otra, como haremos eternamente. Tu persona te echa de menos, muchísimo. No puede dejar de pensar en ti, de verte como la mujer más maravillosa que hay en el mundo. Incluso te puede ver, como en la carta original de Rider-Waite, como la representación de una niña que está a su lado y que es hermosa por sus grandes valores. Y te ve perfecta. Lo que quiere es regresar al hogar contigo. Y no simplemente hablo del hogar de en esta vida, aquí de una casa material. Su hogar eres tú. Y te está esperando. Va a venir con ese carro dispuesto a llevarte a cualquier sitio. Ya sabéis lo que amo el 6 de copas. Me está hablando de las almas llamas gemelas. Aquí está, como si pudiese descansar su cabeza sobre ti, todos sus pensamientos, su corazón, lo que siente, sus preocupaciones. Estoy una y otra vez aquí, contigo, volviendo para reencontrarme. Para estar contigo aunque tenga que ir contracorriente, porque necesito encontrar mi hogar. Te reconozco y te amo. Quiero que sepas quién eres, Géminis. 6 de copas. Escorpio. Y ahora sí, amigos míos, después de esta tirada que ya veis, 11-11, vidas pasadas, te admira. Aquí el 6 de copas que se encuentra en la Sefirá de Tiferet, en el pilar del equilibrio, del árbol de la vida, donde todos los caminos de los otros Sefirot confluyen, donde está el sol, que me habla de la belleza. Y no es simplemente la belleza de los objetos materiales, sino de nosotros, cómo brillamos en esta tierra. Tiferet también me habla del equilibrio y de los sacrificios que hemos de hacer
Yo siempre digo que el ego es el enemigo, nuestro propio adversario para amar o para relacionarnos con otros en esta vida. Y también tenemos que tomar decisiones, lo haréis. Pueden ser que dejéis algo que no os haga bien o cambiar mucho radicalmente vuestra vida. Pero debéis de hacerlo para conseguir balance. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. Hay un encuentro que ya está soñado desde hace muchísimo tiempo por esta persona, que os ama con toda el alma. Ahí estoy, dice, pensando en ti eternamente. Quiero depositar todas mis copas sobre ti. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Aquí hubo una ruptura, hay abundancia para vosotros, también hay mucha obsesión, puede que esta persona sea más mayor. Hubo crisis, hasta me pones de los nervios, puede que en algún momento una discusión, un malentendido a causa de esta ruptura. Hay muchos cambios para vosotros con este pentáculo, 2 nueves que están juntos, 9, y yo he empezado con un 9 de bastos. Tomaos esto como una señal. Es un número muy espiritual y las personas que lo tienen, porque si sumáis vuestra fecha de nacimiento, os dará un número. Si lo tenéis, es que tenéis que cumplir misiones muy importantes en la Tierra, porque estáis muy unidos a proyectos divinos aquí. Cambios con este, como si fuera el as de pentáculos mismo. Todos los elementos están en equilibrio y su alma está aquí, en la mano, para dártela. Hay también una cita con esta persona. Aquí hay un 14 de febrero. El amor me puede avalar de cualquier otro día. Villa Palladio. Va a haber una cita con esta persona. Una cena, un viaje, una aventura. Vais a quedar. Esta persona te lo va a proponer. Y aquí hay mucha conexión y crecimiento, como si esto fuera un árbol de la vida y bases sólidas. ADN, estabilidad, y también puede haber niños, nacimientos. Conexión. Tú y él sois como almas llamas gemelas. Aquí falta que hay que enchufarse el uno al otro, porque sois iguales, amigos míos. Es vuestra alma. Yo empiezo las frases y tú las terminas. Un número 3, muy bendito asociado a Júpiter, con toda la suerte y la abundancia que os va a llegar. Tenía aquí la carta de dependencia. Veamos qué más. Puede ser que esta persona sea mayor o tú lo seas. Veis que aquí hay un corazoncito en una mano, como si se tratase de un anillo. Alguien que te va a ofrecer algo también. Esto es muy importante. Otro número 6. Cambios y situaciones que van a llegar muy diferentes para todos vosotros y con positividad. Aquí una ruptura que os dolió mucho. Y con un número 1. Pero también esto es positivo porque me habla de comenzar otra vez. Así se siente esta persona sin ti, con su corazón completamente roto y muy dependiente a ti, como la carta del diablo. ¿Recordáis que hay cadenas en los dos? No quiero que os sintáis tampoco así como este corazoncito que está esposado. A pesar de todo, estoy atado a ti, sintiéndome mal. Un número 2 que me habla de la pareja, pero aquí no está en equilibrio. Entiendo que hay mucha adicción también, muchos deseos sensuales y también por tu parte y con ganas de estar juntos, y eso puede hacer que tomes algunas decisiones o tengas ansiedad, rendirte, no sigo hacia adelante. Ten calma y equilibrio, Géminis. Todo llega. Y aquí el cuerno de la abundancia. Mirad, otro número 6. 9 y 6, vuestros números en esta tirada. El 6 que también me está hablando de la familia y del amor, de construir un hogar juntos, de dedicaros a vuestros hijos, a las personas que más queréis, de ayudar a otros. Este número es magnífico. Y aquí va a venir todo lo que tú te mereces y deseas. Veis aquí que hay muchas frutas y a mí me recuerda mucho al verano. Va a ser pronto, amigos míos. Pues bien, quiero que me digáis en comentarios qué habéis sentido, con qué os sentís más identificados, si vuestra persona es mayor, si vosotros lo sois, no importa. Con la carta de la templanza hay acercamientos y comunicación. 6 de copas,
Me acuerdo mucho de ti, amor mío. Estoy para ti. No habrá otra u otro en este mundo como tú. Bien, pues muchas gracias a todos por estar aquí, por escuchar las lecturas, por vuestros comentarios, likes, suscripciones, por todo el apoyo que dejáis. Gracias de corazón, sin vosotros no sería posible hacer estas lecturas. Quiero que tengáis esperanza, que estéis tranquilos y fe. Y que lo que soñáis, amigos, se convierta en realidad. Persistid en vuestros sueños. Pues muchos besos, os envío todas mis bendiciones y nos vemos en la próxima lectura, Géminis. Gracias de corazón a todos.